Vamos a ir empezando. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir. Hoy es nuestra primera jornada de este año. El tema que nos trae es la prevención del cáncer colorectal, un tema muy importante, sí, una de las actividades más importantes del año. Eh, Hoy va a venir a hablar del tema un referente, que es el doctor Rafael Escobar. Rafa es médico, gastroenterólogo, es el jefe de servicio en el Sanatorio Méndez de Buenos Aires, es expresidente del Instituto del Programa de Pesquisa de Detección de Cáncer Colorectal del Instituto Nacional del Cáncer. Así que bueno, gracias Rafa y bienvenido. Gracias. Bueno, gracias Sergio. Quiero agradecer especialmente a Sergio, a Emiliana, a Sebastián, son amigos. Bueno, Anita, la verdad que es un placer estar acá. Venir recurrentemente a Neuquén, la verdad que siempre es un gran placer y de un agrado que hay que remarcar y destacar. Bueno, nada, yo les voy a tratar de dar algunos aspectos principales en lo que tiene que ver con la prevención y la detección temprana del cáncer colorectal. Hay muchos aspectos que podemos tratar. Hoy nos vamos a dedicar a algunos de ellos y específicamente en lo que tiene que ver con... Creo que no pasa esto. A ver, puede fallar, dijeron. ¿Cómo que quedó tildado? Vamos a Ahí está. Bueno. con ese. Y específicamente lo que vamos a definir es el problema en la salud pública que constituye el cáncer colorectal, los factores de riesgo que tenemos que conocer para evitar el desarrollo de la enfermedad oculta y después de la enfermedad sintomática, cómo hacemos la prevención primaria, incidiendo e influyendo en estos factores de riesgo, y cuáles son las estrategias de pesquisa o de detección temprana de la enfermedad para darle un tratamiento en estadios presintomáticos, tratando de evitar de llegar al estadio sintomático, que como sabemos siempre es un estadio de diagnóstico tardío, con un peor pronóstico a 5 años. Y vamos a dar algunas recomendaciones en lo que tiene que ver con los grupos de riesgo. Los vamos a estratificar, vamos a dejar bien claro qué es lo que tenemos que hacer en cada grupo de riesgo y vamos a terminar tratando de poner un poquito de luz acerca no es una controversia, pero sí es algo que nos ha llamado mucho la atención a los endoscopistas y a los gastroenterólogos en lo que tiene que ver con la edad de comienzo de la pesquisa. Esto hace unos años, creo que fue en 2020, 2019, en Estados Unidos, en la DWIC, se ha presentado por parte del Instituto del Cáncer Americano la directriz del descenso de la edad de comienzo a 45 años, y yo me acuerdo, fue una sesión que la gente desbordaba, lo escuchaba desde afuera porque había mucho interés al respecto, y después, bueno, tomó su rumbo y en nuestro país llegó a concretarse y vamos a definir cómo. Es así que definimos al cáncer colorectal como un problema de la salud pública a nivel mundial y específicamente en nuestro país. Es el 12% del total de los cánceres, con una incidencia que está en disminución, eso es cierto, y por todas las estrategias que estamos poniendo en juego a lo largo del tiempo. Esto es. En 2013, según datos del Globocan, datos del Instituto, del Instituto del Cáncer americano, fueron 13.500 nuevos casos en aquel año, y ahora en el año 2022, 12.572. Eso implica un descenso, así como hubo un ascenso en el número de funciones. Todo esto puede estar sesgado, pero en realidad se mantiene estable el número, y esto ahora vamos a ver bien cuáles son las razones del que no logremos con nuestras acciones incidir en forma
significativa. Tiene una incidencia anual para hombres de 45 cada 100.000 habitantes y para mujeres de 34. Esto busca poner un poquito de luz acerca de algunos mitos que hay en la población general. Esto, por ahí ustedes que son médicos o estudiantes o ya avanzados en el estudio, no lo consideran así, pero en la población general, yo en mi experiencia en el instituto, la población general sí tiene este mito que el hombre no debe pesquisarse, que esto es un problema de la mujer, ese tipo de cuestiones aparecen y esto un poco busca poner un poco en claro eso. Es inferior la incidencia en la mujer, el hombre es mucho mayor y el mito es al revés justamente. Así que ténganlo claro y explíquenlo a sus pacientes porque, ya les digo, van a encontrarse con este tipo de cuestiones. Y globalmente a nivel mundial la incidencia y la mortalidad mostraron una disminución a lo largo de los años. De vuelta. No, es cuando ocultas el zoom, no pasan los... Ahí volvió. Ahí está. Bueno, vamos a agilizarnos. Según la encuesta de factores de riesgo nacional del año 2018, es la segunda causa de muerte en hombres después del cáncer de pulmón y la segunda causa de muerte en mujeres después del cáncer de mama, y esto constituye un gran problema. Y para que ustedes tengan ideas, estos son datos del año 2021, Neuquén tiene una tasa de mortalidad ajustada por edad y sobre 100.000 habitantes, que es una de las más altas para hombres en el país, puntualmente la tercera, y para mujeres oscila después de Tierra del Fuego y La Pampa entre también las más altas del país. Esto es seguramente por la población rural, por la población que está lejos de nuestro alcance, y es para que tomemos medidas, incorporarlos en los esquemas de pesquisa nacionales, que bueno, están en Neuquén, tienen un programa bastante fuerte también. Las estrategias básicas para la prevención del cáncer colorectal son dos. Una es la prevención primaria, en donde hacemos recomendaciones en los factores de riesgo que inciden en la aparición del cáncer y también en los hábitos y en el estilo de vida de los pacientes para evitar la aparición y el desarrollo de las alteraciones genéticas que van a producir las lesiones precursoras, y a la vez, como médicos, tenemos que tener muy en claro cuáles son las estrategias de pesquisa, a partir de cuándo terminarlas, cómo hacerlas, cada cuánto tenemos que repetirlas, para poder brindar así una detección temprana y un tratamiento adecuado de la enfermedad. Es aquí que tenemos el test de sangre oculta en materia fecal, que en el Instituto Nacional del Cáncer, para la pesquisa organizada nacional, es el test de sangre oculta inmunoquímica, y podemos tener los test de Guayaco, otros test que son fotocolorimétricos, que tienen tasas mayores de falsos positivos, pero bueno, lo que tengamos a mano está bien, hagámoslo como corresponde y sepamos que el test de sangre oculta debemos repetirlo anualmente a lo largo del tiempo, porque cada año, cada ciclo de testeo que le hacemos al paciente aumenta la sensibilidad de detección de cáncer, ¿sí? Porque el cáncer, bueno, puede tener intermitencia en la pérdida de sangre, etcétera, o desde que es un adenoma avanzado, y esto va a hacer que a lo largo de los años tengamos que repetirlo, pero el paciente tiene que tener muy en claro que hace un test de sangre oculta y el año siguiente hace otro, y el año siguiente hace otro, y así a lo largo de los 25 años de pesquisa que requiere la edad objetivo definida por el instituto, que es entre 50 y 75 años. La colonoscopia es diferente, tiene una cadencia dependiendo de los antecedentes y de la enfermedad previa que tenga, si tiene pólipos, si tiene un antecedente familiar de primero o segundo grado de cáncer, o si es un paciente asintomático, sin antecedentes, en edad objetivo, tiene otra cadencia que es mayor, que es cada 10 años. Eso lo vamos a ir definiendo ahora. ¿Y por qué podemos incidir en el cáncer colorectal? Porque tiene una historia natural en la cual tenemos un colon sano a lo largo de nuestra vida. Hay casos que no, pero en su mayoría. Y es ahí donde actúan desde chico, desde jóvenes los pacientes, inciden los factores de riesgo que decíamos,
y todos los factores del estilo de vida que van a hacer que en este epitelio normal que tiene en la primera etapa, en el paciente sano, van a incidir para generar esas alteraciones genéticas que después van a dar el adenoma, que en una secuencia temporal va a poder desarrollar el carcinoma, por lo cual incidir en este momento es de vital importancia para que todos esos cánceres que se desarrollan en la población de bajo riesgo no se desarrollen. Después tenemos el momento histórico de la gente, la edad. El cáncer colorectal se vincula mucho con el envejecimiento celular, con la proliferación celular del colon, la replicación y los errores en la replicación, que a partir de cierta edad empiezan a no corregirse con la transcriptasa reversa, todo lo que conocemos nosotros. Empieza a haber errores que permanecen y empieza a haber células que tienen independencia y y siguen dividiéndose en forma automática, y ahí es donde se desarrollan las lesiones precursoras, los adenomas. Esto es a partir de los 50 años en general, salvo que haya factores genéticos que digan que uno va a desarrollarlo antes, y eso lo vamos a ver ahora, pero básicamente a partir de los 50 años tenemos una etapa de entre 10 y 20 años para el desarrollo del carcinoma. Esto es una ventana de oportunidad sumamente importante para aplicar todas las estrategias de pesquisa y detección temprana, aquí sí es detección temprana, de las lesiones precursoras o de los cánceres en estadios tempranos. Los cánceres detectados en este estadio son cánceres en estadio 1 y 2 que tienen una sobrevida a 5 años cercana al 93%. Y en cambio, cuando lo detectamos con la enfermedad sintomática, ya vamos a detectarlo en estadios 3 y 4, estadios avanzados que van a tener una sobrevida a 5 años menor al 10%. Entonces, es diametralmente opuesto a esto y tenemos que hacer todos los esfuerzos para detectarlo en la etapa a partir de los 50 a los 75 años. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo en los cuales podemos incidir? Esto es parte de la encuesta nacional de factores de riesgo, esto lo pueden ver en la página del Ministerio de Salud, que entre 2013 y 2018 se vio un aumento en la obesidad. Esto acompaña la epidemia de obesidad a nivel mundial y va acompañando la incidencia de diversos cánceres, el cáncer de esófago, el adenocarcinoma de esófago, el cáncer de colon, etcétera. Tienen mucha vinculación con el sobrepeso. La ingesta de frutas y verduras, si bien en la encuesta la exigencia de frutas y verduras es muy alta, entonces se ve reflejado en un consumo de frutas y verduras adecuado del 6% apenas en la población argentina. Quizás esto tenga ese sesgo, pero la realidad es que es bajo el consumo de frutas y verduras. La actividad física en el último tiempo está aumentando, de 2013 a 2018 se ve que estamos cercanos al 50% de la población con actividad física adecuada. El tabaco, por las leyes de restricción en lugares públicos, de lugares comunes de fumar, ha bajado, está en descenso, pero el alcohol está en ascenso. Así que tenemos que prestar atención a todo este tipo de factores de riesgo para poder corregirlos y prevenir. Las recomendaciones ¿Ese es el 22% del tabaco? que está en disminución. El 22% de la población argentina fuma. 22%, es un número alto, pero viene de un número mucho mayor. Realmente con las leyes antitabaco que hubo hace 10 años más o menos, el consumo disminuyó, pero bueno, es hacia lo que hay que apuntar, ¿no? A seguir disminuyéndolo. Las recomendaciones alimentarias principales son incorporar en nuestra dieta una dieta rica en fibras, disminuir el consumo de carnes rojas, sobre todo las carnes que tienen alto contenido de grasa animal, disminuir el consumo de embutidos. Somos un país con un consumo de carnes rojas altísimo a nivel mundial. Disminuir el consumo de grasas de origen animal y disminuir el consumo de bebidas alcohólicas en forma regular. Todo esto apunta a disminuir también todos los factores que hacen que las alteraciones genéticas aparezcan tempranamente. ¿Y por qué decimos esto? Porque se ve que hay un aumento en los jóvenes, en las edades en las que no se veía tanto el cáncer colorectal, por eso toda esta pulsión de tratar de bajar la edad de pesquisa, que quizá, bueno, ahora vamos a explicar por qué
no es del todo correcto, pero sí tenemos que tener en cuenta que va apareciendo el cáncer joven cada vez más. Tenemos que estimular a nuestros pacientes a realizar actividad física en forma regular, desde caminatas hasta bailar en forma activa. No importa la actividad física, es importante estimularlo, evitar el consumo de tabaco, como dijimos, y el exceso de peso, como decíamos en la diapositiva anterior. Y hay guías alimentarias para la población argentina que recomiendan cómo eh, constituir el plato y cuáles son los alimentos que mejor nos van a hacer. Lo central, y no es en vano tener el agua en el medio, es tener un consumo de agua segura, le llaman así, agua potable, de 8 vasos por día por lo menos, y la actividad física aumentada y el consumo de sal disminuido. Todo esto va a redundar en una mejora en todos los aspectos de la salud de la población, especialmente bueno, el cáncer de colon y la salud cardiovascular desde ya, constituyendo nuestra porción casi la mitad de los alimentos que sean frutas y verduras, que haya legumbres, que haya cereales incorporados, bueno, hidratos de carbono de buena calidad, leche que nos aporta proteínas, ahora vamos a ver bien qué tipo de proteínas. Las carnes tienen un lugar más reducido, los dulces y las grasas también, y esto no es en vano ponerlos en ese tamaño, creo que un poco tiene que tender a conformarse de esta manera nuestra alimentación, estimulando un desayuno y una merienda con lácteos descremados, por supuesto, aportan proteínas de muy buena calidad, vitaminas y sobre todo el calcio. Las frutas que aportan sus también, nuevamente, vitaminas y las fibras que van a estimular la motilidad colónica, eliminando toxinas y mejorando nuestra salud cardiovascular también. Cereales e hidratos de carbono de origen vegetal también, bueno, por supuesto que van a estimular también las fibras, lo mismo y vitaminas y todo lo que contienen. ¿Y cómo conformamos un plato saludable? En definitiva, es la mitad del plato, como dije, verduras, un cuarto del plato de proteínas, principalmente proteínas con grasas magras, proteínas, magras, especialmente pescado, pollo y proteínas vacunas también, pero bueno, tendiendo a que sean magras en la medida de lo posible, hidratos de carbono. La recomendación sobre lo que decía hoy sobre el consumo de frutas es hasta 8 frutas por día, es mucho, 6 a 8, pero bueno, los aceites que sean en crudo, ya no aceites sometidos a temperatura, y los 8 vasos de agua que decíamos antes. Hasta acá es más o menos cómo incidimos en lo que es la prevención del cáncer colorectal, en los factores de riesgo en los cuales podemos incidir, modificables, y ahora vamos a ver los grupos de riesgo eh, en la población, que estos van a tener una traducción en a partir de qué edad vamos a empezar a pesquisar a los pacientes, ¿sí? Entonces, esto es del instituto también del doctor Ubaldo Gualdrini, ya del año 2013, creo que es esto, 14, en donde definían los grupos de riesgo a nivel poblacional argentino como el 70 al 75% como grupo de riesgo promedio. Esto es el grupo de riesgo de pacientes entre 50 y 75 años definidos como población objetivo, sin antecedentes y sin síntomas. Porque lo primero que nos dicen nuestros pacientes es, yo no tengo síntomas. Uno les recomienda un estudio endoscópico o una sangre oculta y, bueno, el no tener síntomas los exime. No, al contrario, ese es el grupo de pacientes que debemos pesquisar en ese rango etario. Distinto es el grupo que tiene historia familiar, que tiene un porcentaje menor, pero aumentado. No es mucho el porcentaje que aumenta la historia familiar de pólipos o de cáncer, sino que es un 15% más que la población general, pero está. Y como dije antes, este grupo de pacientes también tenemos que tenerlos en cuenta no solo para la pesquisa, quizá más temprana o no, sino para incidir en los factores de riesgo previos, porque esta gente sí va a tener factores de riesgo genéticos que van a servir van a tener el estímulo de los factores dietarios y del estilo de vida para generar la lesión. Y después tenemos obviamente los grupos de alto riesgo como los que tienen el cáncer colorectal hereditario no polipósico, el síndrome de Lynch,
por distintas alteraciones genéticas muy definidas. La enfermedad inflamatoria intestinal, toda inflamación crónica en cualquier tejido del cuerpo genera alteraciones celulares, nucleares, displasia, metaplasia, displasia y cáncer, por lo cual la enfermedad inflamatoria intestinal es una de ellas, y la poliposis adenomatosa familiar, que tiene una alteración en un gen específico, el gen APC, con una penetrancia de cáncer del 100% en los familiares. Así que en donde tenemos familias con este tipo de lesiones tenemos que ser muy puntillosos en la pesquisa. Yendo al grupo de riesgo promedio. Si podés ampliar un segundito, un poquito respecto al síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es un síndrome que tiene una mutación específica genética y no respeta todo este ciclo de adenoma-carcinoma. Son tumores que se desarrollan a partir de la mucosa colónica sin pasar por adenomas, por lo cual tiene una frecuencia de estudio como una de las patologías de alto riesgo cada 1 o 2 años, a partir de edades muy tempranas, a partir de los 25 años o 10 años antes de la mutación inicial. Por ejemplo, el padre que tuvo un cáncer de colon a los 35 años o a los 30 años, el hijo que tiene la misma mutación tiene que empezar a los 20, 10 años antes, cada 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque uno no tiene esa ventana de oportunidad en la cual puede esperar el desarrollo de un adenoma y a partir de eso un carcinoma. No, va a desarrollar el adenocarcinoma de nuevo a partir de un tejido colónico sano. ¿Algo más? Eso era. Bueno, acá vamos a puntualizar en cada uno. El grupo de bajo riesgo o de riesgo promedio es el grupo mayoritario, es el que en ambos sexos, como dije antes, y esto es muy importante y lo voy a recalcar, a partir de los 50 y hasta los 75 años tenemos que pesquisarlos con los pacientes asintomáticos y sin otro factor de riesgo. A ese paciente que no tiene factor de riesgo, que no tiene ningún tipo de síntomas y que está en este grupo objetivo, le podemos recomendar el test de sangre oculta en materia fecal anual, como dije antes, tiene que ser anual, ¿sí? Después ya en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer colorectal de segundo grado, están dentro de este grupo, y todos estos inician a los 50, como dije antes, pero ya acá deberíamos indicarle la videocolonoscopía a estos pacientes. Y los pacientes con familiares de primer grado, pero mayores a 60 años, tienen una carga genética normal, habitual, o un poquito más aumentada, pero no lo excede, tienen que hacerlo de la misma manera, pero comenzando antes, a los 40 años. ¿Sí? ¿Tienes dudas? Espera que toque algo, parece, ¿no? Sí. ¿Acepto? Ahí está. El grupo de riesgo moderado, como dije antes, tienen factores genéticos no específicos que aumentan el riesgo por sobre la población general, lo aumentan levemente, pero lo aumentan. Y estos son pacientes que tienen antecedentes de cáncer colorectal o adenomas en familiares de primer grado, pero por debajo de los 60 años. Este grupo sí tenemos que iniciar la pesquisa más tempranamente o 10 años antes del caso índice, o que tenga 2 familiares independientemente de la edad con cáncer colorectal. Este grupo es un grupo de un riesgo moderado que, como dije, iniciamos a los 40 o 10 años antes del caso de menor edad. Y la colonoscopía se la recomienda acá cada 5 años, en el caso anterior es cada 10 años. ¿Sí? Acá acortamos el tiempo y lo iniciamos antes. Y después, obviamente, tenemos el grupo de alto riesgo que hacemos colonoscopía cada 1 o 2 años. En la PAF, en la poliposis adenomatosa familiar, como les dije, hacemos una rectosigmoidoscopía anual desde los 12 años en los niños. No sé si hay pediatras, no está nuestro pediatra. No parece. Están online. Bueno, desde muy chicos o luego de la cirugía, a partir de la cirugía, hacemos el control con rectoscopía. En el síndrome de Lynch, como dijimos recién, Sergio, a partir de los 20, 25 años o 10 años antes
del caso índice o el caso familiar más joven que contenga la mutación genética. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal hay varias recomendaciones, pueden leerlo de múltiples formas, pero lo que sí tenemos que tener en claro es que tenemos que hacer biopsias escalonadas buscando la displasia de cada sector del colon, cada 10 centímetros, 4 cuadrantes. Bueno, son un montón de biopsias que apenas van a cubrir un porcentaje muy pequeño del colon. Por eso la recomendación es hacer una cromoendoscopía, inteligencia artificial. Todo esto nos va a dar un soporte que nos va a brindar la capacidad de detección, luz blanca, alta definición, calidad en la colonoscopía. Esto es fundamental para este tipo de pacientes porque lo histórico que era la biopsia random, cada ciertos centímetros, es como que nos deja un poco afuera de la detección. Y hoy en día se sabe que la detección con el diagnóstico óptico, con todas las herramientas que tenemos a disposición, es mucho mayor. Y puntualizándola, la pancolitis se debe estudiar a partir de los 8 años de diagnóstico por esto de la persistencia de la inflamación en el colon, y la colitis izquierda de la enfermedad de Crohn a partir de los 12 a 15 años. También cada 1 o 2 años, ¿no? Es así como, bueno, damos un poquito el pantallazo breve de cómo se debe pesquisar cada grupo, pero para tampoco volverse loco y para brindarles por ahí también un dato de que, bueno, esto es una aplicación desarrollada por un médico local, ¿sí? Por Lisandro Pereira con Leandro Steinberg, en el año 2020, en el contexto de estar en la Sociedad de Buenos Aires, pero bueno, es una persona de acá, supongo que lo conocen todos. Desarrolló Captiva, que es una aplicación de pesquisa y de vigilancia del cáncer colorectal, en donde toma en cuenta todas las recomendaciones y todas las normativas actuales de pesquisa, y es una herramienta para tener en el consultorio de acceso libre, y que en este trabajo que hicimos acá con el doctor Esteves, yo también y varios de nuestros colegas, hicimos el trabajo y se verificó que Captiva fue superior a nuestra toma de decisiones para resolver los diferentes escenarios clínicos, aumentó la eficiencia en lo que tiene que ver con las recomendaciones de pesquisa, esto si es alto riesgo, si tiene un pólipo, la vigilancia y todo esto, es súper complejo y la verdad que es una herramienta muy importante porque la Argentina, que es un lugar muy especial en donde no tenemos datos prácticamente, datos, grandes cantidades, grandes bases de datos, esta herramienta genera, cada consulta que uno hace genera un dato, se guarda y eso después se utiliza. Y además de eso, al final de la consulta, uno puede mandarle al paciente el recordatorio de cuándo debe estudiarse y que le va a llegar el mail en ese momento, dentro de 5, dentro de 10 años o dentro de 2 años, y se lo incorpora a la base de datos. Así que es una herramienta muy importante que se está utilizando. Imagínense que hay un Captiva Barcelona, ¿sí? Que se vendió a la comunidad de Cataluña, así que es una herramienta sumamente importante y desarrollada por gente nuestra, así que me parece que la debemos tener los clínicos, los gastroenterólogos, los proctólogos, cualquiera que esté vinculado a pesquisa. Y para terminar, vamos a dar algunos conceptos y tirar un poquito de luz sobre este tema que tanto nos llamó la atención en un momento y que es la pregunta de todos los pacientes que se nos acercan, es si modificamos la edad de pesquisa, tanto para el comienzo o para el final, porque todos recomiendan, no, tenés 75 años, no te voy a pesquisar, y quizá el paciente nunca se pesquisó y eso es un error, ¿sí? Entonces, algunos conceptos sobre esto es que la incidencia de cáncer colorectal entre los 40 y los 75 años abarca el 94% de los cánceres. Solo queda un 6% fuera de este rango etario. Entonces, a veces la fantasía de que hay chicos jóvenes, bueno, los hay, pero es muy baja la incidencia. Se está viendo que hay un aumento en ese grupo desde el bienio 2002, comparado con el 2014-2016, ha aumentado un 15%, y esto es por la alimentación moderna, por todos
los ultraprocesados, agrotóxicos, vaya a saber cuáles son los factores, pero un poco es por eso. Y en el grupo de menores de 50 años abarca el 10% del cáncer colorectal, por lo cual todos estos datos sugieren que uno podría pesquisar a pacientes por debajo de los 50 años. Ahora bien, los casos nuevos cada 100.000 habitantes en el grupo de 40 a 49 años son 20 apenas. En cambio, drásticamente a partir de los 50 años sube a casi 50 y a partir de los 60 años a casi 105.2 casos nuevos por año. Esto es una diferencia muy importante que tenemos que tener en cuenta, más allá que sigamos diciendo que en el grupo de 40 a 49 es muy importante la incidencia también. ¿Y cuáles son entonces, en base a estos números, las recomendaciones y los beneficios para pesquisar? No hay duda que entre los 50 y los 75 años hay un beneficio neto y la recomendación es fuerte, tipo A, con un alto grado de recomendación. Entre los 45 y los 49 el beneficio es moderado, pero hay un beneficio. Es una recomendación tipo B, pero existe ese beneficio. Nuevamente, de 76 a 85 años, con pacientes que previamente están pesquisados, el beneficio es menor. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta cómo se pesquisaron a lo largo de esos 25 años que debieron haber sido pesquisados, de los 50 a los 75. Si lo hicieron correctamente, probablemente el beneficio sea aún menor. ¿Tá? Y los adultos que nunca fueron pesquisados deben pesquisarse, se benefician como los de 50 a 75 años. ¿Sí? Entonces debemos pesquisarlos, siempre teniendo en cuenta y considerando el estado de salud del paciente, la historia de pesquisa previa y las preferencias del paciente, porque por ahí el paciente prefiere, que esto se ve mucho en la gente grande, que prefieren no pesquisarse y bueno, después enfrentar lo que tengan que enfrentar. Ahora bien, vamos a dar por último un viso de realidad, que es que en el año 2018 en Estados Unidos la cobertura de pesquisa fue de un 69%. Y esto es moderadamente elevada. No alcanza a los estándares que uno promulga para la pesquisa poblacional, una pesquisa organizada como la de Estados Unidos. Y en 2015 en la Argentina la mala noticia es que apenas un 25% tuvimos de cobertura. Entonces, a la hora de plantearnos si vamos a pesquisar de 45 a 50, creo que podemos decir que es costo efectivo hacerlo, sí, pero elevar la cobertura a un porcentaje mayor, en este caso esto es una recomendación americana, llevarla de 69 a 80% en la edad objetivo que ya tenemos, reduce 3 veces más muertes con un costo un 66% inferior. Entonces, esto se hizo una reunión en el Instituto Nacional del Cáncer con todos los representantes de todas las sociedades y expertos, y la conclusión fue: sigamos pesquisando de 50 a 75 años, nuestra población objetivo no cambia, pero subamos el umbral de indicación de estudios endoscópicos para pacientes más jóvenes, quizá con proctorragia, con dolor abdominal, proctorragias banales como las que uno ve siempre que son por ahí hemorroidales, se atribuye un hilo de sangre al limpiarse, esto y lo otro. Bueno, en esos pacientes de esta edad no tengamos ningún tipo de miramiento y pesquisémoslos, porque, o por lo menos estudiémoslo, ya no sería pesquisa, porque se ve que hay un aumento de incidencia. Así que bueno, creo que eso es todo. Para llevarnos un poquito de claridad, corrijamos los factores de riesgo desde temprano, especialmente en los pacientes que tienen un poquito mayor riesgo, como sabemos que son de riesgo moderado, en todos, pero en esos especialmente. Tratemos de aprovechar esa fase latente y esa ventana de oportunidad de pesquisar y de tratar la lesión precursora. Reconozcamos nuestros grupos de riesgo, usemos Captiva, es una gran herramienta, y ampliemos la cobertura de pesquisa porque es escasa en la Argentina y realmente tenemos que tratar de trabajar en todo lo que tiene que ver con los programas de pesquisa o hacer la pesquisa. La organizada es la del instituto, pero podemos hacer nuestra pesquisa personal, nuestra pesquisa en el consultorio, y es recomendarle a nuestros pacientes estudios colonoscópicos con calidad y seguridad o
a los que no lo prefieran, estudios de sangre oculta. Así vamos a generar el beneficio. Bueno, creo que hasta acá estamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rafa. Ahora, si les parece bien, vamos a hacer un break, vamos a pasar y comer algo, y al regreso vamos a hacer las preguntas pertinentes, tanto de nosotros como la gente que está conectada por Zoom, que, bueno, hay unos cuantos conectados. Perfecto. Y después, Rafa, ya me gustaría pedirte, si podés, que nos cuentes en 5 minutos, que nos cuentes un poquito qué es la calidad, porque hay muchos estudiantes de medicina, porque veo acá, y me gustaría que cuentes en 5 minutos de qué hablamos cuando hablas de calidad en endoscopía. ¿Sí? Si querés, después que vengamos de Bueno, break. Aunque sean los grandes títulos. Y, y bueno, por ahí es un tema que es muy amplio. Rafa tiene mucho conocimiento del tema y lo has sintetizado bastante, pero lo cual está excelente, pero pregunten. ¿Sí? Pregunten siempre porque esa es la idea. Por ejemplo, lo que dijo Rafa de la app de Captiva, yo no sé si ustedes la conocen, o bueno, después si quieren pueden acercarse, si le pueden pasar datos. Y lo único que quiero agregar es que la pesquisa no la hacemos los gastroenterólogos solamente. ¿Sí? O sea, hagan la actividad que realicen ustedes dentro de la medicina, ustedes van a tener un paciente enfrente, o en sus propias casas, o con amigos, lo que sea, y es tanto más importante. Y por ahí el gastroenterólogo a veces viene ya con otras patologías, o ya estudiados y demás. Así que hagan lo que hagan, y así que aprovechen y sáquense las dudas, pregunten lo que gusten. ¿Eh? bueno. Gracias, Rafa. Digo es que muy probablemente después de ciertos ciclos te das cuenta de estos falsos positivos, de tu punto de corte, y en general lo que se tendió en el mundo es a elevar el punto de corte, llevarlo a 200. Nosotros tenemos 50 microgramos y lo han llevado a 200, que eso brinda una tasa de falsos positivos mucho menor, y eso te brinda esa posibilidad de extenderte en el tiempo, ¿sí? Entonces vos tenés más fidedigno el test, entonces vos lo podés llegar a hacer cada 2 años. Pero casi que es más una decisión institucional del país cada cuánto hacerlo. Depende mucho de la infraestructura que tengas, de 1000 factores, ¿sí? El presupuesto y la capacidad de reacción, porque uno cuando visualiza bien toda la estructura del programa de detección temprana, lo que ve es que hay muchos cuellos de botella y de muchas cuestiones que hacen que fracase. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, vos decís, bueno, perfecto, tengo una tasa de falsos positivos del 25%, es casi inaceptable. ¿Por qué? Porque yo le tengo que hacer colonoscopía dentro de los 60 días de haber tenido una sangre oculta positiva a ese 25% pesquisado en ese año, que pueden ser millones de personas, ¿entendés? Y eso te satura los centros de endoscopía, que en la Argentina obviamente tampoco abundan, y entonces empezás a tener que jugar con todo eso. Lo ideal en la Argentina sería subir el punto de corte para tener menos falsos positivos, para ser más fidedignos, y ahí sí podría hacer rondas bianuales, como para tener la cobertura total. Estos factores influyen en cada cuánto lo haces, porque si vos haces anualmente, como decíamos antes, haces anualmente y no llegas a hacerle la colonoscopia a todos los que te dieron positivo, estás descubriendo, no es patología, pero sí una probable morbilidad en el paciente y no le estás dando cobertura colonoscópica. Entonces eso va muy en contra de lo que estás promulgando. Por lo cual, si vos tenés una población a cubrir con una cierta tasa de falsos positivos, tenés que darle la cobertura endoscópica y quizá tengas que hacerlo cada 2 años para poder cubrirlos a todos. ¿Entendés? Es una decisión de la estructura del programa eso, más que una cuestión de resultados, ¿sí? Sí. Em, Capaz es redonda la pregunta, pero a mí me genera confusión aquellos pacientes que tienen una patología, ¿no? Como por ejemplo hemorroides, en las que van a tener sangre, sí o sí hay que hacerle una colono.
Claro, bueno, pero eso entra dentro de los pacientes sintomáticos y dentro de los falsos positivos de la sangre O oculta. sea, cualquier paciente que venga con una hemorroides, después de los 50 años se va a tener que hacer una Cualquier colonoscopia. paciente que venga con sangrado colónico originado en cualquier punto del tubo digestivo, se tiene que hacer una del punto del tubo digestivo bajo, se tiene que hacer una colonoscopía. Eso sí es así. De hecho, eso es lo que decíamos, que en pacientes que tienen hemorroides, que uno asume que tienen hemorroides, para decir que lo tiene y para tener certeza de que es eso, debiste hacer un estudio endoscópico. Porque si no, no sabes si tiene un pólipo en el recto, un tumor u otra patología, una colitis ulcerosa. ¿Se entiende? Clínicamente uno no lo puede saber, lo puede inferir, puede suponer, y ahí está donde decíamos en el instituto que en los pacientes jóvenes, en los que la sospecha es que sea hemorroidal, porque ese grupo etario tiene apenas un 6% de los cánceres de colon, uno debe bajar o subir el umbral y decir, bueno, perfecto, el paciente tuvo un sangrado aislado, escaso, externo, igual lo tenés que estudiar, porque se ve el aumento del cáncer colorectal eh, en todo este tiempo. Entonces, la recomendación es que sí. De todos modos, la respuesta a lo tuyo es sí. Cualquier paciente que sangra, para determinar el origen hay que hacer un estudio endoscópico. No importa que sea banal. No es una pregunta tonta la que hiciste, al contrario, es lo que nosotros nos trae el problema todos los días al consultorio, porque uno está en la posición de decirle a un paciente de 35 años que sangra frecuentemente cuando se constipa, decirle, no, estos son hemorroides, y un día viene ese paciente y te dice, mira, tengo un cáncer de colon, tengo un cáncer de recto, y uno lo pasó por alto eso. Entonces, creo que es una pregunta importante y recurrente en nosotros, y es muy importante saber definirla, que bueno, adivinos no somos en realidad. Ah, y después yo individualizando al paciente, porque ese mismo paciente Totalmente. que tenía 18 años necesita una colono o una recto, no tenía nada y vuelve a sangrar a los 24 años, 23. Y bueno, Hay que ir individualizando individualizándolo tal cual. el paciente. Igual, esto de que es hemorragia, la sangre no es la misma que la que vamos a encontrar en la fecal, ¿no? Porque si bien las hemorroides vamos a encontrar una sangre fresca. Sí, la sangre oculta inmunoquímica lo que detecta es hemoglobina entera, no hemoglobina carboxigenada, por lo cual no tiene falsos positivos con los pigmentos, con las comidas en carnes, con el sangrado digestivo del estómago. Por eso no requiere, es una sangre oculta que no requiere una dieta previa, la puedes hacer y se hace una muestra sola. Sí, la otra se hacen 3 muestras con una dieta específica, la que es con pigmentos, porque es la que hace el estudio fotocolorimétrico, en donde sí ve los pigmentos son falsos positivos, la sangre oxigenada es positiva. En cambio, en esta no, sangre entera, sangre hemoglobina entera. Entonces sí, te va a detectar eso y bueno, Mi pregunta fue si es sangre fresca, si tenés que sacar ese Claro, o origen sea, en negativo. el caso de que vendría a ser una hemorroide, encontramos una sangre que es, no, sino un rojo. rutilante. Ajá. En cambio, a nivel de la misma fecal, Sí, vos decís lo de sangre oculta o evidente. Sí, bueno, justamente la sangre oculta se hace en pacientes que no tienen evidencia de sangrado. A un paciente que tiene, por eso es muy importante, porque esto genera este tipo no son confusiones, son criterios en donde vos, si tenés sangre evidente, tenés que ir a un estudio endoscópico. A ese paciente no le tenés que hacer una sangre oculta. ¿Se entiende? Es un paciente que vos ves sangre roja y rutilante. Obviamente, un paciente de 18 años probablemente lo mandes al proctólogo. Este tema en la decisión de si hacerle un estudio endoscópico o no, pero un paciente de 50 años que viene sangrando, va a endoscopía, no va a sangre oculta, no va a pesquisa. No es una pesquisa de cáncer de colon, es una endoscopía con un criterio de diagnóstico específico, que es la proctorragia. Es un criterio de diagnóstico específico, ¿no? Ya salís de lo que es pesquisa. Pesquisa es buscar la morbilidad oculta, o sea, buscar la enfermedad o los precursores de la enfermedad en pacientes totalmente asintomáticos. Eso es la pesquisa.
Es el tamizaje. Vos tenés pacientes bien, todos sin síntomas y sin manifestaciones, y vos dentro de la población general empezás a buscar cuál tiene un cáncer de colon oculto para detectarlo en la etapa presintomática. ¿Por qué? Porque eso seguramente va a ser un estadio temprano con una sobrevida muy, muy alta a los 5 años. Eso es curar el cáncer, digamos, o por lo menos darle un tratamiento que va a tener buenos resultados. ¿Sí? Como hay muchos estudiantes, y yo sé que ustedes están en un programa de aprendizaje basado en problemas en la universidad, les voy a contar 3 problemas que tuvimos en el último mes en nuestra unidad de trabajo. Uno de ellos fue una paciente de 34 años que vino diciéndonos que no le paraban de sangrar las hemorroides. Ella venía con su diagnóstico, con su interpretación de que iba del cuerpo con sangre permanentemente. Y nosotros, en ese momento, decidimos hacer una colonoscopía. ¿Por qué? Porque como dice Rafa, esa paciente sale de cualquier interpretación de decir, yo tengo que pesquisar, tengo que tamizar, o no tengo que buscar en este paciente cáncer de colon porque no tiene más de 50 años. El paciente que tiene síntomas, estudie. ¿Sí? Hicimos una colonoscopía y tenía un cáncer en el recto, con 34 años sin antecedentes familiares. Puede ser el primer caso. Después viene un paciente de 50 años con cuadros de diverticulitis recurrente, tomografía con engrosamiento en el colon izquierdo, antibiótico, dieta, líquida y mejoría, pero mejorías parciales, y así tuvo 1 año y medio. Viene con un supuesto nuevo, tengo otra diverticulitis, doctor. Siempre atendido en guardia. ¿Sí? Era dolor a la palpación, ¿sí? En el costillo izquierda, en el flanco izquierdo, le hacemos la colonoscopía, cáncer de colon. ¿Sí? Y el tercer caso, una colega joven, 40 años, ¿sí? Con anemia y menstruaciones relativamente abundantes. Una anemia ferropénica, ahí 11 de hemoglobina, 40 años sin antecedentes familiares. Y decidimos estudiarla y tenía un cáncer en el colon derecho. ¿Sí? Entonces, cuando hay manifestación clínica que puede sugerirme el cáncer, sale de los conceptos de ¿qué hago? ¿Son de oculta materia fecal, colonoscopía? No, es síntoma, estudio. Y después, si tengo una población totalmente asintomática, ¿sí? Como por ejemplo en un aprendizaje basado en problemas, una paciente, alguno de ustedes se dedica a hacer mastología, que se viene a hacer un control de mama, ¿sí? Hacer un control de mama. Se hace la mamografía, sale bien, se hace la ecografía, sale bien, y yo le digo, listo, vuelve el año que viene, como mastólogo. Estoy quedando corto, es incompleto lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la primera causa es el cáncer de mama, pero la segunda causa es el cáncer de colon en mujeres. ¿Sí? Y esa mujer de 50 años que se pasó la mamografía y fue contenta porque no tenía nadie, dentro de 1 año se va a volver a controlar, se está perdiendo la posibilidad de que quien se dedica a hacer mamografía le pregunte, ¿usted se estudió el colon? Porque es la segunda causa. No, no me lo estudié nunca. Bueno, ese tiene que estudiar. Y en ese paciente tenemos la oportunidad de decir o decidir, ¿le hacemos un test de la materia fecal o le hacemos una colonoscopia? ¿Sí? Ahí sí está la posibilidad. Pero yo voy a abrir la polémica ahora, Rafa, un poco, y ahí va un poco mi pregunta. En el concepto que por ahí ustedes escucharon y que Rafa lo nombró, del screening oportunista y del screening programático. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un screening programático y un oportunista? En el programático, es cuando existe un programa, como el del Instituto Nacional del Cáncer, que propone que todas las personas entre 50 y 75 años se hagan un test de sangre oculta en materia fecal cada 1 o 2 años, que es en el proceso. ¿Bien? Ahora, ¿tenemos nosotros herramientas
como para asegurarnos. ¿Sí? Tenemos trabajadores sociales que le van a llevar anualmente, le van a hacer llegar ese estímulo al paciente para hacerse el test de sangre oculta en materia fecal. ¿Está nuestro país en una situación social y económica para brindarle ese recurso a la población? Esa es una. Y la otra es el destino oportunista, que es este que yo les decía de la mastóloga o del gastroenterólogo o del clínico que le dice, ese tiene que estudiar. ¿Sí? Si el clínico o el mastólogo lo ve una vez y lo vuelve a ver a los 3 años o a los 4 años, por ahí tiene un primer test negativo y el próximo, si el paciente no es hiperprolijo, ¿cuándo se va a controlar? Y ahí viene en el screening programático la ventaja de la colonoscopía. Una colonoscopía negativa que lleva a controlar al paciente a los 10 años de la colonoscopía fue de calidad. Entonces, esa es mi pregunta, Rafa. ¿Qué crees vos, en tu experiencia en el Instituto Nacional del Cáncer, en tu práctica habitual, que deberíamos hacer en nuestro país? ¿Deberíamos profundizar en un programa con test de sangre oculta en materia fecal para todos los asintomáticos, para ese 75% asintomático, para poder subirlo del 25% de cobertura que tenemos a más de un 80%? Tendríamos que trabajar en un screening oportunista, como trabajan en Estados Unidos, que cada vez que un paciente va a una consulta de cualquier especialista, se tiene que preguntar si es una colonoscopía, o tendríamos que hacer algo mixto. Tendríamos que brindar las dos posibilidades. Qué pregunta, pero la verdad es que lo primero es dar el pantallazo de cómo está el país. El país tiene 17 jurisdicciones con Programa Nacional de Pesquisa y Detección Temprana, y son de 24, ¿no? Tenemos 7 menos. Ya desde ese lugar partimos que hay 7 provincias que no lo tienen. Y los que lo tienen en un estado muy probablemente deficitario o con necesidad de mejoras. ¿Mm? Hay lo que vos decías, hay agentes de salud, hay navegadores, hay registradores, hay toda una estructura del programa en cada provincia que se sorprenderían de lo grande que es, y gente que cobra, y gente que es voluntaria, hay de todo, agentes de salud, referentes barriales, o sea, hay toda una estructura muy, muy importante montada, pero la verdad que la eficacia de lo que está montado no es tan eficiente. Entonces, ese 25% que se pesquisó, si nos ponemos a revisarlo, muy probablemente tengamos lo que hablaba con Matías, tengamos que se han encontrado una enorme cantidad de sangre oculta positiva, por esto de que tenemos un test de un punto de corte bajo, que da un montón, un 25% de falsos positivos, y no colonoscopiados, o sea, no endoscopiados. Entonces, estamos en el medio de algo que necesita cambios y mejoras, sin duda. Ahora, del otro lado, del lado de la pesquisa organizada, la pesquisa oportunista, quiero decir, la de nuestro consultorio, la de todos los días, la de los hospitales, hasta de los hospitales públicos, te diría, en lo oportunista, no metiéndose dentro del programa, hablando de las capitales, de las provincias, porque esto es, muy probablemente el acceso a la salud está restringido en el país también, ¿no? Está muy magnificado en algunos lugares y en otros muy, muy restringido. Y el acceso a la salud, más allá de existir, hay que estimular, como decías, al paciente a ir. Y hay gente que no está en condición de ir, que está ocupada en otras cosas, más que en su salud, ¿no? En comer, en un montón de otras cuestiones. Sin entrar en ningún tipo de apreciación. Creo que, por otro lado, el país tiene un sistema de salud muy raro, en donde cada provincia es independiente. Esto del federalismo está muy bien, pero no atraviesa las provincias no sé, una directriz a seguir que tengan obligatoriedad de seguir. Ni siquiera
en el comando y ni siquiera en el registro. Porque si vos decís, bueno, hagan lo que quieran, como quieran, este es el programa, pero registren en este sistema, cada provincia tiene un sistema de registro diferente. Entonces, todos estos datos son bastante difíciles de recabar y de llevar adelante. Entonces, la pregunta es buenísima y creo que el sistema mixto es necesario, pero mixto desde lo público contra lo público de diversas provincias y mixto de lo público, lo privado, lo oportunista lo poblacional, en vincularse en sistemas de registro. Sistemas de registro para poder tener números, como decía antes, que no tenemos números, y que esos números gestionen y generen políticas en salud. Pues si no, la política es una política de una decisión de una persona que lo decide arbitrariamente y la verdad es que no impacta, no tiene impacto o no tiene el impacto que necesitamos en realidad. Puede impactar, pero bueno, la realidad es esa. Entonces, al haber tantas cuestiones tan disímiles, es como que integrarlo sería la respuesta. Sí, claramente. Integrar todos los aspectos. Estados Unidos hace no sé bien cómo es el sistema en Estados Unidos, pero es más oportunista. Pero tiene una directriz y tiene un sistema de registro que vos vas a pedir la colonoscopía a tu médico y te dice, no, usted ya se la hizo. ¿Entendés? Entonces vos no tenés libertad de hacer lo que quieras o te toca, venía a hacértela. Te mandan una nota o algo. Ese es el punto, tener un registro común, tener acciones comunes y después hacerlo como quieras, eso no es un problema. El problema es esto, del conocimiento de lo que pasa de la realidad argentina. ¿Sí? En Estados Unidos hubo un impacto grande en el aumento cuando se metió la parte legal. Ellos le tienen mucho respeto y mucho miedo al juicio Claro. en la medicina. Y tienen historias clínicas a las que tienen acceso de forma universal desde distintos prestadores de la salud. Entonces, si a un paciente diagnostica un cáncer a los 60 años y ese paciente a los 55 ha ido al médico clínico y el médico clínico no le indicó una pesquisa, ¿sí? Claro. El señor, usted vio a este paciente y acá en la historia clínica no puso que le indicó hacer una pesquisa de cáncer colorectal. Entonces, es un oportunista, Bueno, medio relativo, pero, pero en España le golpean la puerta a la gente, le tocan el portero, ¿no? Vos lo sabés mejor que sí. porque estás muy vinculado con los españoles y le acercan el salud de manera fiscal. Claro. Y le monitorean si lo traen o no lo traen. Tal cual. Bueno, como digo, diferentes estrategias, diferentes presiones, diferentes cuestiones, pero todo tiene que redundar en lo mismo. Y es muy difícil de llevar adelante, ¿eh? Así que bueno. Pero bueno, hay muchas cosas que son políticas de salud pública y demás que no está bueno saberlo, que no van a entender nosotros, pero el mensaje para todos los que estamos acá creo que es bastante claro y es lo que podemos decir nosotros, algo que algunos someten a gestión más a esto exactamente. Quedan un par de preguntas del chat, pero pedimos disculpas. Igual las preguntas del chat yo las leí y todas tenían la misma duda, si empezaban a los 40 con sangre oculta, esto. Creo que aclaramos un poco eso. Sí, salvo que quede algo fuera, pero me parece que estaban respondidas. Bueno, entonces, si te parece, Rafa. Vamos a continuar con calidad en colonoscopía. Sí, esto, bueno, me pidieron actualizarlo también, porque obviamente cuando hablamos de todo lo que hablamos, una estrategia que tenemos que tener en cuenta es la colonoscopía, y la colonoscopía por sí sola, uno supondría que es una herramienta que va a bajar el cáncer de colon y nos va a salvar de todo, y realmente no ocurre eso. Entonces vamos a hablar de por qué y qué es lo que tenemos que hacer para que esto mejore. Vamos a hablar de aspectos generales de la calidad en colonoscopía, definir qué es el cáncer de intervalo, y ahora lo van a entender bien, cuáles son las guías vigentes y la guía argentina sobre calidad en colonoscopía, que abarca los indicadores de calidad. Hay algunas herramientas que ya les mencioné para mejorar estos aspectos de desempeño, y qué es lo que tenemos que ver cuando, como clínicos, como coloproctólogos o como lo que sea,
vemos un informe endoscópico que nos dice que no tiene lesiones en un paciente y poder decir que eso es así y podemos confiar. Bueno, calidad en colonoscopía son un conjunto de propiedades de la colonoscopía que la permiten apreciar a esa colonoscopía como igual, mejor o peor que el resto de las colonoscopías. O sea, una colonoscopía no es en sí misma algo de calidad. La calidad viene a decirnos eso, que esta colonoscopía específica tiene, comparativamente con el resto, tiene un nivel de calidad aceptable y nos permite decir no tiene nada el paciente, obvio, o tiene este tipo de lesiones, en un concepto relativo, entre ellas comparativo, y eso está definido por un estándar de indicadores de calidad específicos que están validados, y los vamos a ver ahora uno por uno. Como decía antes, la colonoscopía uno supondría que disminuye la mortalidad y la incidencia del cáncer colorectal, sería la salvación. Haríamos colonoscopía y el cáncer, como lo mostré en la primera diapo de la charla anterior, hubiese disminuido a la mitad en el transcurso de los años, pero esto no es así. Es menos eficaz la colonoscopía para lesiones de colon derecho, proximales al ángulo esplénico, porque hay adenomas perdidos, hay adenomas resecados en forma incompleta, hay adenomas difíciles de diagnosticar. La preparación del colon es fundamental y hay preparaciones que no son las adecuadas para poder visualizar estas lesiones. Estas lesiones endoscópicamente difíciles de diagnosticar abundan en el colon derecho y hoy en día están muy en boga, pero hace unos años no, y esto era causa de apariciones de cáncer, como decía Seba. A los 4 años te aparece un cáncer y ¿de dónde salió esto? Bueno, y había una teoría de que eran responsables lesiones de crecimiento rápido, que de repente te aparece un cáncer en meses o en años, y eso está cada vez más en tela de juicio. Pero sí hay diferencias en las distintas estirpes en la progresión a cáncer. La realidad es que uno de los factores principales que hacen necesaria la charla sobre la calidad es esta variabilidad en la capacidad diagnóstica de cada endoscopista, ni hablar en la capacidad terapéutica, tanto individual como en las instituciones, ¿sí? Y esto, a través de los indicadores de calidad, vamos a tratar de hacerlo uniforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque los programas de tamizaje poblacional requieren estándares que nos hablen y nos definan el desempeño de los endoscopistas a través de estos indicadores, ¿sí? Que son medibles y bien analizables, con el objetivo de disminuir, vamos a decirlo en criollo, la aparición del cáncer entre dos estudios de pesquisa. Si uno tiene un estudio de pesquisa normal y a los 5 años tiene que hacerse otro por su antecedente de riesgo y a los 2 años le aparece un cáncer, eso se llama cáncer de intervalo, que es el cáncer que aparece entre intervalos, dentro del intervalo de pesquisa y vigilancia, ¿sí? Este cáncer de intervalo es el mejor indicador de la calidad de la colonoscopía. ¿Por qué? Porque una tasa baja de cáncer de intervalo habla de que uno hace muy bien la colonoscopía, porque no tiene cánceres que aparecen en el medio de las colonoscopías de pesquisa. Pero la verdad que es muy difícil de calcular, se calcula una vez que ya apareció el cáncer, entonces los indicadores que se buscan para definir que tenemos un cáncer de intervalo bajo en nuestra actividad diaria, son indicadores que son subrogados y extrapolan el valor del cáncer de intervalo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una buena observación de la mucosa colónica, voy a tener inversamente un cáncer de intervalo bajo. Entonces son todos indicadores que nos dicen cómo trabajamos, ¿sí? ¿Dónde se origina el cáncer de intervalo? Y acá nos define bien claramente todo. El 50 al 60% en lesiones que no vimos en una colonoscopía previa. Entonces la colonoscopía no es lo que decíamos, la panacea del salvataje, de decir, bueno, esto nos salva del cáncer de colon. Por eso tenemos, al final de la charla, vamos a ver qué tenemos que mirar en un informe endoscópico para confiar. Porque la mitad de los cánceres que aparecen provienen de acá, de endoscopías están mal hechas y pierden lesiones.
Y después las otras, el 25% de lesiones que se resecaron y se resecaron en forma incompleta. Esa cifra de 6,5 a 22,7% se ha evaluado las lesiones resecadas, se las ha vuelto a ver y en casi hasta un 22% tienen lesión residual después de la resección. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eso va a hacer que nos aparezca un cáncer en ese periodo de intervalo. Y bueno, obviamente las vías carcinogenéticas aceleradas que mencionamos antes dan un porcentaje del cáncer de intervalo, pero es menor, es 20-25%. Estas son las guías de práctica clínica de indicadores de calidad para la videocolonoscopia de tamizaje del Instituto Nacional del Cáncer que se hizo en el año 2019 con la dirección del doctor Raúl Matanó. Se escribieron un documento de revisión de toda la bibliografía hasta el momento, absolutamente toda, y se emitió un documento principal con recomendaciones ejecutivas de los indicadores que debemos tener en cuenta. Específicamente, esto es un cuadro de indicadores que es gigante, que dice un montón de cosas, pero lo principal es que dice que tenemos indicadores antes del procedimiento, los preprocedimientos, que son algunos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que respetar, que tenemos indicadores durante el procedimiento que van a reflejar nuestro desempeño como endoscopistas y que también tenemos que respetar en nuestra actividad personal y en nuestra actividad institucional. Y tenemos algunos postprocedimientos que también debemos verificar en lo que tiene que ver con la vigilancia. Pero eso, bueno, ya lo vieron que Captiva nos puede ayudar en esto. Entonces, los que son preprocedimiento, intraprocedimiento y postprocedimiento. Los preprocedimientos básicamente son los que se dan desde el primer contacto con el paciente hasta que lo intubamos y lo dormimos para hacer la colonoscopía. Todo lo que pasa antes de eso tiene que ver con la indicación de la colonoscopía, lo que decían recién ustedes, discutían si la sangre, no la sangre, el dolor, no el dolor, la pesquisa, no la pesquisa, cuál es la indicación real de esto, y si es una indicación que está correctamente hecha. La preparación colónica es un aspecto fundamental de la colonoscopía y es un aspecto previo, en donde el paciente tiene que dejar un colon limpio o por lo menos parcialmente limpio y nosotros completarlo durante la endoscopía, y ahora vamos a ver un montón de aspectos de esto. Y el consentimiento informado que nos tiene que brindar el paciente para saber que tiene que saber qué le puede pasar, cuáles son los riesgos, etc. La indicación apropiada debe figurar el estándar en más del 80%, ¿sí? En el cual tienen definidos los intervalos de pesquisa de lo que hablábamos recién, porque eso le da un efecto protector a la colonoscopía sobre el cáncer. Y si nosotros no atendemos a estos intervalos de pesquisa, aumentamos los riesgos, exponemos al paciente a riesgos de anestesia, a riesgos de perforación, etc. Y aumentamos los costos en salud. Y si hablamos de estrategias poblacionales, nos vamos muchísimo en costos. También los intervalos de vigilancia. Los intervalos de la vigilancia de las polipectomías se basan en el tamaño de las lesiones, en el número de las lesiones, en la histología, en la calidad de la endoscopía anterior. Si tenemos una endoscopía que no tuvo calidad, hoy en un año la tenemos que repetir si el paciente está sintomático. Si está sintomático, lo deberíamos repetir a la brevedad. Entonces, son todas cosas que hay que poner en juego y eso es la indicación, más allá de lo que se escribe, qué es lo que nos motoriza para hacer este tipo de intervención. Como les decía antes, la herramienta para mejorar este aspecto en la correcta indicación, en lo que tiene que ver la vigilancia y la pesquisa, es Captiva. Hay páginas como usan en Suiza, en donde uno entra y puede verificar que tiene una buena indicación, pero para indicar, esto es linkeado con la pesquisa y la vigilancia, ¿no? Más allá de lo sintomático, Captiva nos va a dar una mano muy grande en esto y va a aportar muchos datos que, como decíamos recién, son muy necesarios. En el consentimiento, obviamente vamos a informarle que puede tener hemorragias, perforaciones, infecciones, el contagio epidémico. Esto cuando fue la pandemia fue algo muy, muy importante poder transmitirlo. Los eventos adversos anestésicos,
Y tenemos que también dejarle muy en claro al paciente cuáles son los beneficios, todo esto que venimos hablando. ¿En qué redunda el beneficio para el paciente hacerse una colonoscopia? Porque después de Pérez Volpin y después de un montón de fantasía de la gente cree más que es un perjuicio que un beneficio. Y no es así. Perdón, Para nada. una conclusión nomás. Captiva simplifica todo y es una app que es perfectísima y la puede tener cualquiera, pero obviamente si no tuviera la app, tener toda esa información, está recabada y está escrita. O sea, Obviamente que sí. más que obvio es- Bueno, ahí estaba la guía. De hecho, ahí estaba la guía. Pero bueno, son todas las herramientas son válidas, creo. Y cuáles tenemos que brindarle el conocimiento de cuáles son nuestras alternativas de tratamiento durante la colonoscopia, que es la polipectomía, dependiendo del tamaño, si se expone a mayor riesgo o no. Vamos a entrar en, creo que uno de los principales aspectos de esto, que es la preparación colónica, que tiene que estar documentada en casi el 100% de las colonoscopías, como estándar de calidad, que tiene que ser adecuada, y eso lo vamos a definir ahora, en más del 90% de las colonoscopías de pesquisa. Si bajamos de ese porcentaje en nuestra institución, hay que hacer algún gesto para cambiarlo, porque estamos haciendo algo mal en recomendar cómo se preparan los pacientes. Y que debe ser más del 85% adecuada, no para endoscopía de pesquisa, sino para endoscopías sintomáticas o por otras indicaciones, y siempre con scores validados como el score de Boston, la escala de Boston. Es una escala que es creo que la que se usa en la Argentina, hay muchas, la que se usa más ampliamente difundida, que categoriza en 4 niveles la limpieza colónica. El nivel 0, o sea, le vamos a aplicar un 0 a la porción del colon, divide el colon en 3 partes, colon ascendente, transverso y descendente, y a cada porción le vamos a aplicar de 0 a 3. 0 si no se ve nada, o sea, ausencia de visualización de la mucosa por materia fecal sólida. 1, visualización parcial por residuo de materia fecal o líquido oscuro u opaco. 2, si tiene fragmento de materia fecal o líquido que logran removerse en el lavado que hacemos durante la colonoscopia y no impiden la visualización. Y el 3, que es el de la izquierda, con una visualización perfecta de la mucosa. Esto hace que hagan una sumatoria. El máximo es 3, 3, 3, o sea, el máximo es 9 sobre 9 puntos. Y esto va a ser así. ¿Dónde está el punto de corte? El punto de corte en el estudio original se puso a partir de 5, en donde con más de 5 se veía que tenían un 40% de tasa de detección de lesiones y con menos de 5, un 24, significativamente inferior, mejorando la inserción, la intubación secal y el tiempo de retirada, o sea, mejorando otros índices de calidad. Entonces, y esto con la premisa de que en ninguna de las 3 porciones tengamos un 0, imposibilidad de ver la mucosa, ¿sí? Un 0 o un 1. Entonces, tenemos que de 6 a 9 es una limpieza aceptable, y de 5 para abajo, no, tiene que repetir el estudio. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a ver a la hora de ver un informe de colonoscopía. ¿Cuál es el impacto de la preparación adecuada? Aumenta la tasa de detección de adenomas y de adenomas avanzados, son adenomas que ya tienen perfil de desarrollo de cáncer significativamente con una preparación eficaz. 5% la detección de adenomas aumenta y un 1% de adenomas avanzados. Esto es mucho y es muy importante. Y no hay diferencia entre las preparaciones colónicas intermedias y las altamente eficaces. O sea, la de 6, la de 7, la de 8 y la de 9 tienen la misma eficacia o una eficacia no significativamente diferente. O sea, las podemos aceptar. Importa la percepción del paciente durante la preparación, es fundamental, y esto no lo hacemos en general. Si el paciente ve líquido oscuro en este estudio, es un estudio, se sabe que el 54% de esos pacientes va a tener una preparación deficiente, por lo cual ahí tenemos la oportunidad de darle un refuerzo de preparación. Ese grupo de refuerzo se vio que a los que se le dio,
que vieron el líquido oscuro primero y se le dio un refuerzo, tuvieron una preparación excelente, significativamente más que los que no se le dio el refuerzo. Entonces esto es algo muy importante a tener en cuenta. La preparación colónica no es un hecho estático del paciente en su casa. Podemos darle, si ves esto, hace esto, si ves aquello, hace aquello, y lo hace el paciente. Y esto también vio en ese grupo de refuerzo que la tasa de detección de adenoma fue significativamente superior que en el grupo de no refuerzo. Y sabemos que el 23% de los que fracasaron van a volver a fracasar. ¿Y por qué van a volver a fracasar? Porque hay muchos factores que hicieron que fracase. No es porque el paciente hizo mal las cosas. El paciente dice, pero yo hice bien las cosas. Lo primero que te dice, no ese es el problema. El problema es que, bueno, puede serlo por falta de adherencia, pero si el paciente te dice que lo hizo bien, hay alguna cuestión o nuestra o del paciente que está generando esto. Errores en el tiempo de administración, cuanto más corto sea el gap entre el final y la colonoscopía, mejor. A veces uno toma la preparación, se acuesta a dormir y va a las 11 de la mañana y va a estar sucio seguramente, porque el colon se vuelve a ensuciar un 10% por hora a partir de que termina la preparación, con los pigmentos biliares, etc. Ese detalle Es importantísimo. Sí, es relativamente poco, no hace tampoco, pero es una duda muy puntual cuando traen los pacientes. sí, tal cual. La toma, uno dice, no, lo tengo que tomar antes, me pasa más tiempo. En general caen en ese error, que tienen que tener mucho tiempo de espera después para evacuar un montón, y no es así. Cuanto más cerca, mejor. Después, las demoras de la sala. Uno piensa que la sala demorada no tiene influencia, sí la tiene. En esto, si pasan 3 horas de paciente esperando. Bueno, desde ya, la edad avanzada es un factor muy importante, la obesidad central es otro. El hombre, el sexo masculino lo es. El bajo nivel educativo también para la comprensión de las instrucciones. Cualquier enfermedad comórbida, el uso de opioides antidepresivos que enlentecen el tránsito intestinal y sobre todo en los pacientes internados que hayan tenido cirugías abdominales también. Los internados es tremendo, nos cuesta muchísimo que estén limpios y uno por ahí los prepara 3 veces y siguen mal preparados. Pero bueno, es porque no deambulan, por un montón de factores que hacen que esto sea así. ¿Y cuál es la consecuencia? Ahora sí, la otra era la positiva, ahora la negativa de una preparación inadecuada, que es un predictor de mayor tiempo de endoscopía, con los consecuentes mayores riesgos. Disminuye la tasa de detección de adenomas para pólipos diminutos en forma significativa y hay una tendencia a disminuir las lesiones pequeñas, la detección de lesiones pequeñas, menores de 10 milímetros. O sea, lesiones grandes nos perdemos si tenemos una mala preparación. Y hay una alta tasa consecuente de adenomas y de cáncer colorectal perdidos. Entonces, es un hecho fundamental. El otro hecho fundamental, para ir dándoles la perspectiva, es uno de los indicadores de desempeño más importante, que es la tasa de detección de adenomas de cada endoscopista y de cada institución. Esto refleja claramente de cómo miramos el colon, cómo observamos. Y tiene un mínimo estándar que tiene que ser de 25, probablemente sea bajo esto, pero bueno, es un mínimo estándar, y que en el hombre debe ser entre 25 y 30 y en la mujer de 20 a 25. Por esto de que las incidencias son diferentes del cáncer colorectal, pero son importantes. Y es la colonoscopía con detección de al menos un adenoma en el total de colonoscopía de pesquisa. Se dice que tienen que haber 500 colonoscopias de pesquisa para hacer una buena estimación de cuál es la tasa de detección de adenomas, pero bueno, es básicamente esto. Es la principal medida individual de calidad, aumenta sostenidamente con los sangre oculta positiva, más allá de los falsos positivos, y es inversamente proporcional al cáncer de intervalo. Este es uno de los subrogados más importantes, porque cuanto más tasa de adenoma tenemos, menos cáncer de intervalo vamos a tener. La limitante es que para calcularlo hay que ingresar los datos, con esto de que no tenemos sistematizado todo, tenemos que ingresar el dato de si es un adenoma o un hiperplásico a nosotros, y el sesgo de que al tener un adenoma quizás nos perdimos otros, pero encontramos uno. Bueno, eso es un sesgo que también hace que tenga algunas falencias.
Los colonoscopistas con mayores tasas de adenoma se sabe que limpian mejor el colon, miran mejor la superficie mucosa y tienen, por ende, mayores hallazgos, ¿sí? Y una tasa de detección de adenomas por debajo de 20 incrementa 10 veces el cáncer de intervalo. Es muy importante tener esto en cuenta y conocerlo. Quizá, y esto en Estados Unidos, en lugares que tienen otra dinámica, cada colonoscopista brinda su tasa de detección de adenoma y eso le autoriza credenciales y el paciente tiene el derecho de saberlo también y eso lo hace un factor de selección del endoscopista que te va a hacer la endoscopía. Es sumamente importante eso, pero bueno, es diferente. Y sabemos que cada 1%. Es la tasa es un criterio que refleja claramente tu calidad de observación, ¿sí? Y cada punto de tasa de detección de adenoma que subimos reduce un 3% la incidencia del cáncer y un 5% de mortalidad. Es enorme. Entonces, si nosotros miramos mejor, moraleja, vamos a detectar más, vamos a reducir más el cáncer colorectal. Pero más allá de eso, que eso es una obviedad, esto lo que viene a hacer es dar un estándar en el que todos los endoscopistas nos podamos reflejar y decir, bueno, Emiliana, Andy, Seba, ¿cómo hacemos endoscopia? Nunca nos vimos hacer endoscopia nosotros, pero si sabemos este tipo de valores, conocemos perfectamente cuál es la traducción de su endoscopia. ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Y creo que es lo que tenemos que hacer permanentemente. Bueno, obviamente lo de la preparación colónica se cae de maduro, pero tenemos que cambiar el paciente de decúbito, hacer gestos durante la colonoscopia activas para ver mejor, tener un segundo observador con nosotros. Nosotros hacemos con residentes, con a veces 2 médicos, 4 ojos es mejor que 2, sin duda. Hacer colonoscopías en bloques de mediodía, no bloques extendidos de todo el día. Al final del día no vemos nada, no queremos ver nada, queremos salir nada más. ¿Sí? Hacer una doble entrada al ciego o al colon derecho, eso brinda mayor detección. Hacer retroflexión en ciego, desarrollar experiencia en hacerlo. Utilizar capuchones específicos o EndoCAF, que es otro capuchón, que lo que hace es aplanar los pliegues, que detrás del pliegue uno no está mirando así con la cabeza, está mirando con un endoscopio que tiene cierta rigidez y que los ángulos hacen. Entonces, todo lo que aplaste y estire la mucosa y nos brinde mayor superficie para observarla, mejora todo esto. Hacer cromondoscopía electrónica, hoy en día hay equipamientos que tienen ciertas características en cromondoscopía que hacen que sirva para la detección y que también nos podemos conectar con eso a la inteligencia artificial, y esto es algo que ha entrado muy fuerte y nos va a ayudar muchísimo en la detección, nos va a aumentar enormemente la tasa de detección. Entonces son todas herramientas que tenemos que empezar a manejar y conocer. Otro de los indicadores para ir terminando es la intubación secal, la tasa de intubación secal que debe ser mayor al 90% en estudios generales y ahora sí en estudios de pesquisa debe ser mayor al 95%, hay mayor exigencia. La endoscopía de pesquisa en pacientes que no tienen síntomas y que no tienen antecedentes, ¿qué piensan? ¿Que deberían durar más tiempo o menos tiempo que una que estamos buscando un tumor? Un paciente que tiene dolor, sangrado. En general el concepto natural es que son más rápidas porque es un estudio normal. No, uno debería hacerlas por más tiempo porque ese paciente no va a volver por cierto número de años y se lo tenemos que decir con cierta autoridad. En cambio, un paciente que viene sangrando, si no tiene una lesión visible, evidente, no, digamos, podemos decirle, mira, no estamos buscando el pólipo chiquitito que le va a generar un cáncer después, estamos buscando algo de sangre. ¿Se entiende? Entonces tienen que durar más tiempo y tienen que tener más exigencia en la intubación secal y en todo. ¿Sí? La fotodocumentación es fundamental, ahí se ve el fondo secal con la válvula iliocecal, la descripción y la descripción del apéndice, el orificio pendicular, es muy importante. Y después, uno de los indicadores que si no tenemos calculada la tasa de detección de adenomas cobra importancia, es uno de los secundarios, pero cobra importancia cuando en el centro no lo tenemos, y esto es
debe estar documentado es el tiempo en el que nos retiramos. Porque no es lo mismo llegar al ciego, que podemos llegar rápido, y después salir rápido, que no vimos nada, a salir en un tiempo estipulado, que eso se calculó. Está relacionado con la tasa de detección de adenomas, con aumento de la tasa de detección de adenomas y con una disminución del cáncer de intervalo si lo hacemos lentamente. Y esto se hace en colonoscopías sin polipectomías, porque perdemos tiempo ahí y ya el tiempo se tergiversa. Lo que tenemos que hacer para una polipectomía es suspender el reloj y reanudarlo. El estándar se estableció en 8 minutos, 6 a 8 minutos, perdón, en un estudio de Berkeley en 2006, en donde vieron que en ese estándar la tasa de detección de adenomas era significativamente superior que en menor tiempo. O sea, a partir de los 6 minutos, 28%, y en menor tiempo, 11%. Y avanzado es lo mismo. Y el tiempo mejora la detección, sí, es obvio. Pero bueno, este es un estudio argentino de la gente del Hospital Austral, el doctor Ángel Nadales y su grupo, en donde hicieron observación en 6, en 7, en 8, en 9, en 10 y en más de 10 minutos de retirada, en donde se vio un 33% en 6 minutos, subiendo un 43% en 7, un 49% en 8 minutos, 56% de tasa de detección de adenoma en 9 minutos, y ahí se estabiliza a pesar del tiempo. Pero lo que sí vieron también es un aumento de la tasa de detección de lesiones proximales, o sea, de colon derecho, que son el problema de la colonoscopía, de las lesiones aserradas, que son esas lesiones de difícil visualización, que son el otro problema de la colonoscopía, ¿sí? Y aumentando la tasa de detección de esto por cada minuto de observación, por lo cual observar mucho aumenta y nos beneficia mucho la colonoscopía. Y para terminar, ¿qué es lo que debemos ver en un informe tradicional de colonoscopía? Esto les va a llegar a ustedes como médicos en cualquier ámbito. Che, me hice una colonoscopía tu mamá. Y vos decís, no tenés nada, perfecto, no es así. Lo primero que tenemos que ver arriba, porque está indicado, es un nombre inventado, ¿no? Está indicado por pesquisa de cáncer de colon. Pues bueno, es una indicación válida. ¿Por qué fuiste vos? No, pues no tenía nada por edad, perfecto, es la pesquisa. Ahora, si tenía un sangrado y dice pesquisa, entonces alguien se confundió. Y después lo que tenemos que ver es cómo se describe ahí, bueno, la indicación, la llegada a ciego, lo primero que dice es explora colon hasta el ciego. E ilion terminal, o sea, se intuba la válvula ileocecal, cosa que es un aspecto correcto también. La fotodocumentación, primera foto, la ampolla rectal, la segunda una porción del colon, pero la tercera es algo muy importante, que haya una foto del ciego con la foto del fondo cecal y el orificio pendicular. La descripción de la válvula ileocecal, la descripción del fondo cecal, también que esté consignado el tiempo de retirada, 7 minutos en esta endoscopía, y que muestre al final del informe la preparación colónica con una escala de Boston de 9/9. O sea, podemos confiar plenamente en esta endoscopía. Si después aparece un cáncer de intervalo, lo podríamos dejar dentro del 25% de lesiones que proliferan en forma anormal, pero es muy raro. Es muy raro. Entonces, recordemos siempre la importancia de reducir la variabilidad entre endoscopistas en lo que tiene que ver con la práctica diaria, tanto en el diagnóstico como en la terapéutica. Las mejoras en la calidad de la colonoscopía impactan directamente en la incidencia de cáncer colorectal y la aparición del cáncer de intervalo. Una colonoscopía de calidad y su documentación, porque esto tiene que estar documentado, es el rol más importante del endoscopista, ¿sí? Y eso redunda en todo lo que dijimos antes, mejoras en la incidencia y en la mortalidad. Tiene que haber un compromiso societario en esto, que es esto que estamos haciendo hoy a las 9:00 de la noche un viernes. Son cosas que en el mes del cáncer de colon, las sociedades científicas salen a la población. El domingo va a haber una caminata, una carrera, algunos vamos a caminar y ustedes van a correr. Pero bueno, no, estimulando un poco también los factores de riesgo, que tiene que ser institucional e individual, ¿no? Todas estas mejoras instituyendo un proceso de mejora continua.
¿sí? No terminamos nunca de aprender esto y no terminamos nunca de hacerlo mejor. Cada vez mejor. La tasa de detección de adenomas es suficiente en 40 la tuya, quizá no, porque debe haber todavía lesiones que se nos escapan. Probablemente no desarrolle un cáncer, pero sí van a desarrollar una lesión avanzada o de difícil resección posterior. Entonces, todo esto tiene que estar muy claro. Así que bueno, nada, estamos medio tarde, pero perdón. Dos conceptos me pediste, los dije. Bueno, me parece que fue muy clara toda tu presentación, creo que es Gracias. clarísima. Como hablamos previamente, un tema muy amplio. Creo que son muy importantes los conceptos que tienen que quedar acá. Y realmente son muy importantes. Después son temas que dan para hablar mucho, sobre todo por ahí la pregunta que hacía Seba y demás. Se puede estar discutiendo mucho tiempo, hay mucho terreno por mejorar, pero bueno, cada uno tiene que empezar como operador a mejorar sus endoscopías con todas estas pautas que nos mostró Rafa y el derivador también, porque el derivador es el que puede estar leyendo y viendo si un informe tiene los criterios de calidad que debería tener, o si están faltando, o por ahí interaccionar, che, ¿por qué esto no me pone en la limpieza colónica? Son pautas bueno, que uno tiene que ir viendo ¿por qué? Por el bienestar del paciente de uno. Así que bueno, un comentario nomás que hicieron desde el Zoom. Emi, léelo, por favor, poní pasar el que hizo la doctora Flavia González. Ella está en Estados Unidos y al respecto de la charla anterior que tuvimos, quería hacer un comentario. No, que es una gastroenteróloga, como decía Sergio, que nos dice que está en Texas, cerca de Houston, y que en Estados Unidos, en los supermercados, podés encontrar el test de cáncer de colon, que no requiere dieta, que es sencillo y rápido, y que allá también tienen organizados, una vez realizados los estudios, el traslado del paciente para repetirlos cuando le toque al paciente. Y bueno, dice que convengamos que cuando mira televisión las propagandas que pasan muchas veces es en relación a salud o a diferentes medicaciones, ¿no es cierto? Y que eso lo venden en los supermercados. Simplemente a modo de comentario, Sí. ¿no? Nos mandaba una foto ella del test. Sí, las estrategias así poblacionales son sumamente importantes y son frecuentes. Los distintos países definen y deciden cómo lo hacen. Como decía Seba, en España te tocan la puerta o te mandan una carta, mandan muchas notificaciones o te la acercan. En la Argentina los navegadores, lo que decía yo, también van a las villas, a los barrios pobres, tocan las puertas, puerta por puerta, los invitan a pesquisarse. Eso es así, eso existe y es correcto. Gracias por avisarnos lo de Texas, porque sí, es cierto que en los supermercados les proveen esto. Sí, sí. Bueno, gracias Rafa. Bueno, Y no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto de lo que es calidad en endoscopía. al mail. Y si no, Yo tengo una pregunta, perdón, que tarde, pero me tengo una duda respecto de yo tenía la guía de prevención y detección de 2010 y lo que me llama la atención es que en la persona o la población de riesgo promedio toma la retroximodioscopía con el mismo nivel de recomendación que la biocolon. O sea, en primer lugar, la recomendación A es tratar de ocultar materia fecal, que es lo que hablábamos, y después recomendación B, una de las otras dos opciones. Claro. Y lo que me llamaba la atención de eso es justamente los casos que hablábamos que son asintomáticos, por ahí que con temas tenés que grabar en la videocolono, o que justamente por ahí los tumores de colon derecho que producen menos clínica o que son, no sé, síntomas más prolongados o por ahí no son evidentes para el paciente en lo sintomático, porque justo en esa población, no sé si esa recomendación cambió. Claro. O... Esa es una recomendación de 2010 que se modificó en 2013 y después esa guía todavía no se pudo actualizar, la guía de vigilancia y de pesquisa. Se hizo la de indicadores de calidad, ahora se está haciendo la nueva que va a modificar la de 2013. Eso está basado en que el 70% de la patología colónica neoplásica está en el colon izquierdo.
Entonces, con ese tipo de intervenciones se podía pesquisar gran parte de los cánceres de colon o de las lesiones precursoras. Obviamente te dejaba un 30 o un 40% de las lesiones del otro lado, que hoy en día con el acceso a la anestesia, con el acceso a la colonoscopía o con proveer la sangre oculta en forma sistemática y poblacional, podemos evitar ese tipo de acciones. La acción de la colonoscopía izquierda es una colonoscopía hasta 60 centímetros. O el colon por enema, que también creo que lo menciona en la de 2010, es como que han caído en desuso y ya no están dentro de las guías, de ninguna guía. Pero también tiene que ver con el acceso. Históricamente el acceso a la colonoscopia era difícil por el momento histórico, porque todavía no se había masificado, porque todavía los anestésicos tenían cierto riesgo, por un montón de factores venía desarrollándose, se venía instalando la endoscopía en general, ¿sí? Hoy la endoscopía es una realidad, entonces hacer una colonoscopia izquierda sin anestesia no tiene ningún sentido, salvo, y lo dice en esa guía, salvo que sea lo único con lo que vos podés asistir a los pacientes. Entonces en el Chaco Profundo, vos, si haces una rectoscopia hasta 60, o una rectosigmoide hasta 60, es mucho mejor que no hacer nada, es obvio eso. Pero queda un poco relegado a eso nada más, hoy en día. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Algo comentó Rafa, pero el objetivo nuestro es trabajar con calidad y que se vaya conociendo esta patología con el único objetivo es que se curen los pacientes, por lo cual la idea es hacer una visualización de esta patología y vamos a continuar el domingo. El domingo, no sé si lo habrán visto en las redes, pero hay en el marco de una carrera que se llama Bardas Run, que se hace acá en Neuquén, en la Plaza de las Banderas, aproximadamente de 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía vamos a estar ahí con un stand, explicando un poquito de qué se trata el procedimiento, qué es la colonoscopía, van a estar los chicos de anestesia también, contando un poquito esto que le adelantaba Seba, Rafa, de la anestesia en colonoscopía. Va a haber un colon gigante, un colon inflable grande que muestra los estadios de la enfermedad y vamos a dar unos folletos y demás, pero para que tengan llegada. Así que están todos invitados los que quieran. Obviamente no es necesario que corran la carrera, ¿no? Va a ser en ese contexto. Pero que quiera ir, invitado, o solo, con su familia, con